Bien, mis hermanos, aquí en el Evangelio según San Juan encontramos el ejemplo que Jesucristo nos da a nosotros y que nosotros debemos de seguir. No solamente debemos de conocer, sino debemos de ponerlo en práctica, hermano, hermana. Otra vez, no es tanto lo que conocemos, sino lo que ponemos en práctica. Por otro lado, los seres humanos pues tenemos esa gran necesidad, hermanos, de saber que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, ya nuestra mentalidad no debe ser de que nos sirvan, de que otros sean siervos de nosotros, sino nosotros ser siervos de otros. Porque esa es la enseñanza acá. No está hablando acá que yo le tengo que lavar los pies al hermano. No, más que todo es el área de servicio, hermano. Y el ejemplo que nos dio, ¿verdad? Viene, hermano, del Señor Jesucristo, del Dios encarnado, del Dios vivo, del Dios que caminó por aquí, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Y que nos enseña cómo nosotros debemos de vivir en este tiempo, en esta oportunidad de siervos. Debemos de ser siervos. Yo sé que mi hermano Guadalupe enseñó San Marcos, capítulo 10, versículo 45, así fue, hermano, sí. ¿Verdad? Y habla de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Y si usted no sabe, ese texto es el texto clave de San Marcos, ¿verdad? El 10:45. Ahora vamos a reforzar esa enseñanza y vamos a ver, mis hermanos, que en la iglesia de Cristo siempre ha existido la necesidad de siervos. En la mañana estuve mencionando, y lo quiero decir una vez más, en ocasiones nos quejamos porque no tenemos obreros, porque no hay quien sirva en ciertos ministerios. Pero hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo los encargados de los ministerios para que haya obreros en esos ministerios? ¿Qué mencionamos en la mañana? Orar. Porque la necesidad de obreros siempre ha existido. ¿Por qué cree usted que Jesucristo mencionó que la mies es mucha, mas los obreros pocos? Porque desde el tiempo de Jesucristo ya existía la necesidad de obreros. Ya existía esa gran necesidad de que alguien sirviera a otros. Pero no nos dejó así. No dice, agárrelos usted y convénzalos. Ponga ahí de arriba, hable y dígales y denles duro para que sirvan. No. Dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Los ministerios de la iglesia no son nuestros, no es mío, no es tuyo, hermano. Es del Señor Jesús. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie a servir. Podemos animar, podemos decirle la necesidad y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de servir a otros. Amén. Pero no podemos estar obligando a la gente. Muchas veces las personas van a servir porque los obligan. Y el servicio, hermano, no es bueno, no es grato delante de Dios. Por eso necesitamos orar al Señor de que convenza al hermano, a la hermana, ¿verdad? Los hermanos de servir a Dios. Y cuando el Señor los convence, no hay necesidad de andarlos empujando, solitos van a servir a Dios. ¿Sí o no, hermano? No hay necesidad, ¿verdad?, de estar mirando a ver quién viene, quién no viene a los ministerios. Y también nos quitamos, hermano, esa tentación o de caer en la tentación de pecar y estar diciendo de gente que no sirve a Dios. ¿Por qué no sirve este? ¿Por qué no sirve otro? ¿Por qué no viene este? ¿Por qué no viene la otra? Nos evitamos porque eso es un pecado, hermanos. Por eso debemos de ¿qué? De orar. Rogad pues al Señor que envíe obreros ¿a dónde? A la mies. Y hermano, en esta iglesia, pues más bien esta iglesia no es la única que tiene necesidad de obreros. No es la única iglesia. ¿Cuántos van a ese ministerio, verdad, de convalecientes? 2, 3, 4, 5, 6. De aquí va una hermana porque los de la otra iglesia no tienen obreros. Y es una iglesia ¿qué? Grande, hermano. ¿Se da cuenta? Siempre hay necesidad de ¿qué? De obreros. Pero otra vez, hermano, tiene que ser algo voluntario. Que sigamos el ejemplo de Jesucristo.
¿verdad? De que individualmente, cada hombre, cada mujer que se pone esa etiqueta, ¿verdad? Donde quiera que sea, ¿verdad? Y dice, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, se ponga a seguir el ejemplo de su Maestro, de su Señor, de su Salvador. Y vaya a servir ¿a quién? A otros. Yo sirvo a Dios. ¿Cómo va a servir a Dios? ¿Dónde está Dios? Dios es espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sirviendo ¿a quién? A otros. Amén. Y como le digo, la oración nos va a evitar de pecar. Nos va a detener. Ahora, hermano, no importa qué tantos miembros tenga una iglesia, la necesidad de hermanos que sirvan dentro de y fuera de la comunidad cristiana siempre ha sido escasa. Miren, me dijo un hermano ayer sábado por la mañana ya. Dice, hermano, ¿por qué en las iglesias no hay tantos obreros? Le digo, mire, yo escuché una vez de un hermano que mencionó que hicieron sus estadísticas y llegaron, ¿verdad?, a este punto de que de una iglesia, fieles, sirven 10%. O sea, fieles, que constantemente están ahí, el 10%. Y dice, haciendo cuentas, dice, pues es verdad, dice. Una vez yo llegué, dice, llegamos a una conferencia y estaba llena, y era conferencia de la misma iglesia. Y dice que era una iglesia como de 700, 800 personas. Y luego miró toda la gente que había ahí, que anunciaron que tantas personas, y dice, y había como 60 y tantos sirviendo. Es verdad. Fuimos a una conferencia por acá en Los Ángeles, dice que está por allá, por Lancaster, no quiero decir el nombre, una iglesia que empezaron a presentar, y dice que había como 700, 800 hombres, mujeres sirviendo. Dice, wow, aquí sí sirve, mucha gente. Pero luego miré, la gente dice que son más de 10,000 personas. Entonces sí es eso, más o menos el 10%, hermanos. ¿Qué sucede? El Señor Jesucristo nos dice que oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies, a donde quiera. Amén. Y si una persona no tiene obreros, algo está pasando. Amén. Algo está sucediendo. Y sobre todo, no está ¿qué? Orando. No está orando, hermano. Ahora, por otro lado, aparte de la necesidad de obreros, existen otros problemas en algunos de los mismos obreros. Porque a veces dejan de servir los obreros porque lo están haciendo con propósitos egoístas. Hay quienes buscan el aplauso o el reconocimiento de la gente, y cuando no lo reciben, dejan de servir, dejan los ministerios. Y nosotros estuvimos en un movimiento así. ¿Sí o no? Que en aquellos años, muy atrás, si no había el aplauso, no había el reconocimiento, no había premios, la gente dejaba de servir. Cuando regalaban, ¿verdad?, lavadoras, secadoras y todas esas cosas, así había de obreros. ¿Sí o no, hermano? Y había competencia a ver quién llevaba más gente. Dejaron de hacer eso, o dejamos, porque yo era un líder de ese grupo también. Se quedaron unos cuantos, porque los demás lo estaban haciendo por algo que querían alcanzar. Por eso el servicio tiene que ser voluntario de la persona. Y acuérdense de esas tres cosas. Servimos a Dios porque le amamos. Servimos a Dios por agradecimiento. Y servimos a Dios por obediencia. Tres cosas, hermano. Si esas tres cosas no están en nosotros, al rato abandonamos los ministerios. Piénsenle, hermano, piénsenle. Otros buscan recompensas materiales. Y yo lo voy a decir porque lo he escuchado. ¿Quieres que vaya yo a predicar? Cuesta tanto. ¿Quieres que vaya a oficiar un funeral? Te cuesta tanto.
Una boda, tanto. Cualquier quinceañera te cuesta tanto. Y si no, no lo hago. ¿Ese servicio es grato delante de Dios? No, hermano, no. Otros más buscan una posición de honor o mandan la iglesia. O sea, están sirviendo porque quieren alcanzar un liderazgo. Y eso, hermano, cuando no lo logran, dejan de servir. No, pues, no me dan lo que yo quiero. Y lo dejan de servir. ¿Y por qué lo dice? Porque voy a cumplir 30 años ya en Cristo. Y desde el ministerio con mi pastor y después cuando Dios me mandó a predicar, lo he mirado. Aquí no estoy equivocado, hermano. Y lo pude comprobar otra vez en un lunch de pastores. ¿Qué está pasando? Dice el pastor. Digo, ¿por qué no llegan? Bueno, algunos ya se hicieron doctores, ya no llegan aquí con este grupito. Le dije, pero ¿es nada más en inglés o en español o también en inglés? En todos lados, dice. Tanto en español como en inglés. Le dice, no llegan a menos que los invites a predicar. Entonces sí llegan. ¿Qué está? ¿Cómo se me hacían los dedos así? Sí la agarraron, ¿verdad? Eso ya no sale aquí. Hermanos, otros obreros trabajan en los ministerios para agradar al ojo humano. Algunos buscan agradar al pastor. ¿Cómo? Si el pastor le dice, ahí van. Pero si le dice a otro hermano, nada. ¿O no es cierto? No estoy diciendo que aquí haya estos casos, hermano, estos obreros. Estoy previniendo. Es una luz amarilla, hermano. Otros buscan agradar al líder del ministerio en el cual sirven. Otros más buscan agradar a los hermanos de la iglesia. Quieren seguidores, quieren estar bien. Y hermano, ¿quién de los obreros, de los siervos del Señor Jesucristo no fue perseguido, no fue atacado? Todos, hermanos. Esos hombres y mujeres querían agradar a Dios. ¿Antes que quién? Que a los hombres. Y por eso los perseguían. Y mucha gente no quiere que los hermanos, ¿verdad?, se le alejen. Porque usted comparte la palabra. Porque usted quiere vivir como Cristo le enseñó, hermano. Piense, verá, hermano, hermana. En algunos casos es difícil saber cuál es el propósito o la causa por la cual un cristiano sirve en la iglesia. Pero se dice que con facilidad se conoce. A veces les llama la atención, me regaño. No fue un regaño, fue llamar la atención por algo que hizo incorrecto. ¿Para qué? Para que haga las cosas bien y ya dejan los ministerios. Piense, hermano. ¿Cuál es la prenda espiritual con la que nos debemos de vestir esta noche? De siervos, hermano. Mire, el Señor Jesucristo dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese era el trabajo de un esclavo en los tiempos de Jesucristo. Eran personas que en los lugares, en las casas, ¿verdad?, de la gente que tenía dinero, que eran dueños de propiedad, tenían gente que hacía ese trabajo específico. Los tenían preparados para cuando llegara una visita o un caminante conocido, lo pasaban a la casa y esos esclavos tomaban lo que tomó Jesucristo. La toalla, el lebrillo, o sea, la vasija, y se ponía a lavar esos pies sucios, llenos de tierra, quizás llenos de lodo por el sudor y la tierra, quizás olorosos. Y ese es el trabajo de ellos. ¿Cómo cree usted que estaban los pies de Pedro? ¿A qué olían? ¿A rosa? ¿A florecitas? Ellos usaban sus guarachitos, el sudor, ¿verdad?, la tierra, hacían lodito y luego daban mal olor. ¿No ha mirado usted que los zapatos cuando usted suda y no los deja orear a rato ni los aguanta? Los andan sacando afuera. Y nosotros ahí los sacamos afuera y los cuidamos por los perros.
Porque tenemos un labrador que no deja nada. Se nomás agarra un zapato, un tenis y lo agarra. No le importa qué marca sea. Y deja unos zapatitos porque aunque no huelan, hay que sacarlos para que se oren. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Que les da airecito. A veces sube uno de los carros de los hermanos y se les olvidó un zapatito por ahí. Como que huele algo mal y pues uno va, abre el vidrio. Y les digo del trabajo de Jesucristo porque esa palabra de siervos viene de un griego que es doulos y significa pues el esclavo. Ahora, para nosotros, hablando espiritualmente, doulos regularmente indica sometimiento voluntario sin la idea de esclavitud. Sometimiento voluntario sin la idea de esclavitud. O sea que tú mismo, por voluntad propia, como el apóstol Pablo, se hizo esclavo de Jesucristo. Amén. Dice, por voluntad ¿qué? Propia. Y cuando tú te haces un esclavo por tu propia voluntad, nadie te va a empujar a servir a Dios. Porque tú eres esclavo de Jesucristo. Y un esclavo no tiene la libertad, no tiene libre albedrío para decir sí o no, sí o no. Yo hago esto no. Obedece completamente al Señor Jesús y en este caso le sirve a otros, hermanos, incondicionalmente. Amén. Pero fíjese, obediencia, ¿por qué? Por voluntad propia, hermano. Bien sencillo, hablando ya espiritualmente. Ahora, en otras palabras, espiritualmente quiere decir que usted y yo, como seguidores de Jesucristo, tomamos el oficio o el trabajo de un esclavo y sacrificialmente, abnegadamente e incondicionalmente servimos a otros. O sea, no esperamos nada a cambio. Que si es bonito, es bueno, es importante que ocasionalmente nos digan, hermano, gracias, hermana, gracias por tu trabajo. Porque es importante que los líderes seamos agradecidos con las personas que están, ¿verdad?, en la autoridad bajo nosotros. ¿Sí o no? Pero muchas veces los hermanos no lo hacen. No llegan a su ministerio y en lugar de recibir gracias, hermano o hermana, por venir a servir, cuando no llega, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no vino ahora? ¿Sí o no? Pero cuando están llegando nos dice, hermano, gracias. Hermana, gracias por servir a Dios. No les decimos en ocasiones. Mi hermano, a veces pues los hermanos también son humanos igual que usted y que yo. Y se nos pasa si somos humanos, pero deberíamos tener esa actitud, como hablamos en la mañana, de ser agradecidos no solamente con Dios, sino con la gente, hermano, que nos ayuda. Amén. Piénsele. Pero sobre todo, hermano, debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos de llegar a esclavizarnos de los hombres, pero con la idea de que lo estamos haciendo por amor, por agradecimiento y obediencia a Dios. Porque en primer lugar somos esclavos, o debemos ser esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Esclavos de Jesucristo, hermano. ¿Esclavos de quién? Del Señor Jesucristo, no de hombres, de Jesucristo. Cuando usted se hace esclavo de Jesucristo, entonces usted comienza a servir a otros voluntariamente. Amén. Y no le importa si le dicen gracias o no le dicen gracias, porque Dios le va a bendecir. Bienaventurados seréis, termina el pasaje este. Pero fíjese cómo Jesucristo se despojó. Amén. Dice que se levantó. ¿Qué no debería de ser uno de los discípulos el que le lavara los pies a él? Sin embargo, él les dio el ejemplo a esos hombres. Lo estaba discipulando, lo estaba preparando para que ahora ellos siguieran el trabajo que él comenzó con estos hermanos. Ese es el discipulado, enseñar a otros lo que deben de hacer.
¿Y qué sucede a veces? Y yo trato de no hacerlo, de no solamente evangelizar, sino discipular a los nuevos convertidos. Pues a mí me gusta dar estudios en hogares, ir a los hogares y dar estudios a las familias ahí, porque tenemos varios hermanos que salen aquí a evangelizar, pero tenemos pocos que van a los hogares a discipular. ¿Me explico? Y la gente necesita ser discipulada. ¿Para qué? Para que aprenda a caminar con Jesucristo. Entonces un siervo es el que sirve a otros, no al que otros le sirven. Vamos a leer el texto que usó el hermano, Juan 10:45, el jueves pasado. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Ahora, ¿a quién le dice el Señor Jesucristo? Le dice a unas personas, a Santiago y a Juan, que ellos querían estar en los primeros lugares. Y fíjese lo que dice en el 35. Y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y les dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los líderes del mundo, la gente que está en la autoridad, ya se enseñorean de los siervos, de la gente. Pero dice: no va a ser así entre ustedes. Ustedes pueden beber de mi copa, pueden ser bautizados, o sea, van a pasar el sufrimiento y el dolor. Le va a suceder en su vida. Pero eso es sentarlo a la derecha y a la izquierda, dice no. Ellos tenían que aprender a ser ¿qué? Siervos. Ellos no sabían, no eran siervos, hermano. Tenían que aprender a ser siervo. Y usted y yo tenemos que aprender a servir a otros. Pero de una manera ¿cómo? Voluntaria, pero incondicional. Amén. De que si no me sirve, yo tampoco. Ese es el mundo. Amén. De que tiene que someterse a mí, si no, ese es el mundo. Amén. Ellos son los líderes del mundo. En Cristo somos siervos los unos de ¿qué? De otros. ¿Y por qué se lo digo? Se lo digo con toda libertad, hermanos. Porque el que está aquí también a veces levanta sillas, a veces pone sillas, a veces anda en los compañerismos, hermanos. Usted lo sabe. Amén. O sea que hay algo que nos está fortaleciendo atrás, hermano, para enseñar a la comunidad cristiana a ser siervos, hermanos. ¿O no es cierto? Debemos servirnos unos a los otros. Nuestro servicio debe de ser desinteresado. Como siervos de Jesucristo, ¿verdad? Debe ser incondicional. Pablo servía al Señor desinteresadamente. Mire Filipenses capítulo 1. Ya me lo puedo, ya sé. Pues sí, mi hermano. ¿Pero lo vives? ¿Lo practicas? Mire, hermano, en la iglesia, se lo digo abierto, no solo en esta, en muchos lugares, porque Dios me da ese privilegio de ir a varias partes. Hay hermanos que en los compañerismos, hermanos y hermanas, comen y ahí dejan su plato y su tenedor, todo lo dejan ahí. ¿Sí o no? Pues alguien tiene que agarrar, tomar el papel de siervo, desinteresadamente agarrar y tirarlo en la basura.
¿Sí o no? No, es que el plato es de Él. ¿Yo por qué? Porque usted es siervo de Jesucristo. Imagínense si todos nosotros nos convertimos en siervos de Jesucristo. Cada quien agarra su plato y lo tira, las mesas quedan y los hermanos encargados ni se cansan tanto y más rápido nos vamos a los compañerismos y más limpio queda. ¿Sí o no? Y en cualquier ministerio es así. Por eso los líderes en las juntas tratamos de que el ministerio de Aguana deje limpio y que los hermanos maestros en la mañana dejen ¿cómo? Limpio, y que alguien se anime aquí, y ya lo estamos haciendo, a sacar las bolsas del baño de las mujeres para que queden bolsas limpias. ¿O no es cierto? Otro de los baños, de allá los hombres, y así, hermanos. Pero todos, hermano, vemos un papel, yo no lo levantaba, ahí está, para ver si alguien lo levanta. Yo entré y lo miré, dijo, voy a dejarlo a probar por el mensaje, pues de ahora. ¿Sí o no? Mire, no hay agua. ¿Dónde? Ah, sí, pero el trabajo del siervo es ponerlo acá arriba. ¿O cómo ve, hermano Cuco, verdad? ¿Ve? Tengo apoyo. Efesios 1, 21 al 25. Efesios. Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues ¿cuál trabajo? ¿Cuál persecución? Ya nada de servicio. Pero quedar en la carne me es más necesario. ¿Por causa de quién? De vosotros. Y confiando esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para Pablo el vivir era ¿quién? Cristo. ¿Pero qué hacía Pablo? ¿No servía a otros? ¿Lo hacía condicional o incondicionalmente? Incondicionalmente. ¿Andaba de llorón, de chillón, quejándose? ¿Dónde estaba? En la prisión. ¿Sí o no? Oren por mí. No para salir de aquí, para que pueda predicar la palabra con toda claridad. ¿No leímos eso en la mañana? Porque él era un siervo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Que Pablo no era un perseguidor antes de Cristo? Y mire, cuando Cristo lo salvó, cambió radicalmente. Fue otra persona totalmente diferente. Hermano, usted y yo, si somos salvos, debemos de manifestarlo con nuestra vida. En este caso, siendo siervos. ¿Sí o no? Si todos fuésemos siervos aquí y las hermanas fuesen siervas, no ocuparíamos una hermana para guardería, por favor. Sobrarían. ¿O no es cierto? Si todos fuéramos siervos aquí, hermano, va a enseñar a este horario, amén. No puedo ir a ese horario. A mí deme este y deme estos alumnos de estas edades. El siervo le sirve a cualquier edad. ¿O no es cierto, hermanos? Y en cualquier horario. Ahora, hay horarios que en ocasiones sí es imposible. Pero hermano, hermana, Dios sabe, Dios nos conoce. Una excusa válida, Él lo sabe. No válida, también lo sabe. ¿Sí o no, hermano? Entonces, hermano, debemos de ser siervos desinteresados, vivir para otros, servir para otros. ¿Qué Cristo no vino a vivir para otros? ¿A servirle a otros? ¿A quién debemos de servir entonces nosotros? ¿A otros? Pero fíjese bien, servir a Dios dice, vaya conmigo a Deuteronomio, y servimos a Dios a través de ¿quién? De otros. Pero mire, debemos de tener en mente que nuestro servicio es para ¿quién? Es para Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y no a medias, hermano. Dios quiere un servicio completo. Amén. Lo quiere completito, no a medias. 10:12. Ahora pues Israel, no todos somos los judíos, pero somos el de Israel espiritual. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames, y mira, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿A qué horas deberíamos de llegar? Los maestros, los músicos, los que graban, los que estamos al frente. ¿A qué horas deberíamos de llegar? Con mucho tiempo para poder estar preparados para lo que vamos a hacer, hermano. Para no andar a la última y andamos corriendo y no podemos hacer las cosas así. Debemos de tomar un tiempo específico, llegar y esto y cualquier cosa que falla lo podemos solucionar antes de comenzar el servicio. Los maestros antes de que lleguen los alumnos para que usted los reciba. Amén. Debe preparar su clase, están las sillas, está todo el material, todo tengo listo y recibir los alumnos. El Señor le bendiga, hermano, gracias por traer su niño, su niña, y ahí los está recibiendo. Pero sé que lleguen los niños y el maestro. ¿Y por qué no están los niños? Es que no está el maestro, no está la maestra. Imagínense. Qué bueno que aquí es raro que pase eso, ¿no? Falta material, hermano, pues busca al director. Pues no ha llegado, está viendo a la América. ¿Cómo pues? No, es nada más así, ¿verdad? El hermano aquí está, casi aquí duerme el hermano. Y qué bendición tener hombres así. Tempranito. Qué bendición tiene, hermana. No dijo amén, ¿verdad? Ah, sí dijo amén. Okay. De acuerdo a Deuteronomio 10:12, Dios requiere un servicio entregado completamente a Él, no a hombres. ¿Es a quién? A Él. A Él. A veces voy a reuniones y si algunos de los líderes se dan cuenta que no está la cabeza grande del grupo, no llegan. Le dije, ¿qué pasó con tal pastor? No, pues no vino. Y yo sé por qué no llegó. No llegó el pastor Montoya. ¿Ya? ¿Por qué no llegó? Porque no está el pastor Aguilera. Me encargó a otro. Usted no va a seguir a ningún pastor. Usted seguirá a Jesucristo. Amén. Si me quiere seguir, váyase conmigo, donde vamos a servir nosotros. Amén. Váyase allá, al peligro. Porque si hay peligro. Hermanos, ningún siervo puede servir a dos amos simultáneamente. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Dice el Señor Jesucristo a sus primeros seguidores en Mateo capítulo 6. Vaya conmigo allá a Mateos. Thank you. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí tiene punto y aparte. La otra dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a lo material y a Dios simultáneamente, hermanos. ¿Amén? ¿Me explico? Porque o puede ser el Señor de nosotros el dinerito, lo material, o puede ser Jesucristo. Uno de los dos. Pero al mismo tiempo no podemos servir. O sea, simultáneamente. A ver, usted predica aquí y esté predicando en otra iglesia al mismo tiempo. O predica aquí y esté cantando al mismo tiempo. ¿Sí o no? No se puede. No se puede. Y usted tiene que decidir a quién va a servir. O a Dios. ¿Quién va a ser su Señor? O Dios el que le salvó, o el mundo en el cual vive. ¿Sí me explico, no? Amén. Porque yo no amo al mundo. Mira, hermano, tu servicio a Dios, tu asistencia a la iglesia, tu involucramiento en los ministerios nos dice a quién sigues tú. ¿Quién es más importante para ti? ¿Quién es tu Señor? No necesitamos abrir ¿qué? Los labios.
Nuestra vida enseña, manifiesta quién es nuestro amo, quién es nuestro Señor. Mire que no estoy hablando de Salvador, porque tenemos el mismo Salvador, amén. Conocemos a Jesucristo, amén. Pero en cuanto al servicio, no podemos estar en dos. Algunos no llegan a la iglesia en ocasiones porque están viendo la tele. Ya no llegan. Otros no llegan porque los agarra, están los brazos de Morfeo. El sueño, el dormir. Duermen tarde, pero les aseguro que mañana ahí van a estar en el trabajo tempranito. ¿O no es cierto? Piense, hermano, piense que tenemos muchas excusas para servir a Dios, para vivir para Dios. Pero no podemos servir a nuestro ego. O servimos al ojo humano, o servimos a Dios. O siervos de Dios, o siervos del mundo, o siervos de los hombres. Pero no podemos servir a quién. A dos simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, hermano. No lo podemos saber, hermano Jorge, agárrese la guitarra y toque el keyboard y la guitarra al mismo tiempo. No. Ahí traemos una orquesta ahí en ese cuadro. Ahora venía medio flojona la orquesta porque parecía que no querían tocar, pero ahí está la orquesta. Amén. Pero no podemos la guitarra aquí y el keyboard al mismo tiempo. Ahora ahí pues, andan unos ahí que traen una batería, que traen una flauta, que traen una guitarra, que traen hasta con la cadera mueven acá de esos. ¿No lo han visto en las calles? ¿Nunca lo han visto? Sí, en la cruzada o en las líneas, en otras partes, especialmente en nuestros países, ahí están, ¿eh? Con todo les suenan, pero no hacen nada bien. ¿Sí me explico? Pueden sonar muchos instrumentos, ¿verdad? Y con los autos aquí y todo eso, pero no lo hacen todo bien. No, pues no se puede servir, hermano. Mire, Josué servía a Dios, no a los ídolos. Vaya conmigo a Josué, capítulo 24. Y usted me va a decir, no, si yo ya tiré todo lo que tenía en mi casa cuando conocí a Jesucristo, pero te puedes haber formado un ídolo tú mismo. ¿Es o no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Tu ídolo puede ser tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu dinerito, o tu mismo yo. ¿Sí o no? Tiene un hombre o una mujer que se la pasa nomás en el espejo, o buscando la manera de embellecerse, ni lee ni ora, buscando cómo estar un cuerpo hermoso, así como el que está aquí enfrente. Hermano, su ídolo ahí está. ¿Sí o no, hermanos? Es lo del espejo, ¿se acuerdan del espejo? Sí. Que el hombre iba caminando, se encontró un espejo tirado y lo miró y dijo, y con razón te tiraron, qué feo estás. Usted y yo no lo vamos a decir al espejo ahí. Usted le va a decir, qué hermoso, qué hermosa soy yo. Soy la reina de la PIF. Soy el más guapo ahí en el grupo de gays. No, hermanos, no podemos ser nuestros propios ídolos. A veces no le servimos a Dios porque nuestro ídolo es el hogar, es la casa. Nomás estamos a ver qué le hacemos ahí para que se vea más bonita. Luego te mueres y viene alguien más y le cambia la pintura, cambia los gabinetes, cambia todo. Y tú te perdiste la bendición de servir a quién? A otros, servir a otros. ¿Sí o no? Tu carro le das y hasta le pules y todo eso. Y al rato llegas y ya no lo tienes ahí. Pero tenía una alarma, con toda alarma se los llevan. ¿Sí? Uno ve programas en la tele que llegan con un camión, les ponen un ganchito y lo suben adentro, le bajan y se van como si nada. Yo sé que aquí pues no le estoy dando idea a nadie, ¿no? Ni a los que escuchan. Pero así se roban los carros. Tenía carro, tenías un ídolo, se lo llevaron. Tu ídolo, tu dinero. Trabajas para hacer y para hacer más dinero, para acumular la cuenta cada vez más grande. Y luego te das cuenta que alguien más lo gastó en tu ausencia. Y nomás con la mentalidad de ¿qué? Tenía.
como el grillo, cantabas. El elefante, ¿verdad? Que estaba el elefante ahí, y el grillo por abajo. Qué bonito canto yo. Y tú, mira, estás bien feo y canto hermoso. Y dijo el elefante, cantabas. Tenías dinero, hermana. Tenías dinero, hermano. Se acabó. Una enfermedad grave no alcanza todo el dinero que tú tengas. Y nos perdemos la bendición de servir a Dios a través de otros. ¿Sí o no, hermano? Piénsele, hermano, piénsele. Josué les dice a la gente en el versículo 24, capítulo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes qué impide al hombre, a la mujer servir a Dios? Sus ídolos. O sea, su yo, su ego, lo que yo creo, lo que yo pienso. A mí nadie me va a obligar a servir, pues nadie te obliga, cuando menos aquí no. Es voluntario. El que quiere servir, ahí está, el ministerio. Amén. Y el que no, pues no. Se pierde la bendición. El que no sirve a Dios se pierde la bendición. Pero muchas veces están ahí las cosas que nosotros formamos como nuestros ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que le quita el primer lugar a Jesucristo en nuestra vida. El que está sentado en el trono de nuestro corazón, allí, y Jesucristo abajo. Por eso dice Josué: quiten sus dioses, quiten sus ídolos, pero ustedes escojan. Hermano, Dios te da a ti a escoger. O seguir con la idolatría, con las cosas del mundo, o hacerlas a un lado y servirle a Dios, servirle a Cristo, hermanos. ¿Sí o no? Y la otra cosa, que a ti no te tiene que interesar o importar quién sirve, quién no sirve al Señor. Aquellos no quieren servir a Dios, aquellos tampoco, que no importa. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Amén. Y qué bendición que aquí hay muchos hermanos que sirven a Dios junto a su familia también. Gracias a Dios que cuando tenemos una quinceañera o una boda, así se levantan, así dejamos limpio. Porque hay muchos hermanos y hermanas que sí les gusta servir a Dios. Pero como mencioné en la mañana, que dijo el pastor allá en Mexicali, en el cristianismo no hay ociosidad. Y yo le dije, no hay ociosidad, pero sí hay ociosos. Gente que no gusta servir. También tenemos unos cuantos aquí que dejan el plato ahí. ¿Y qué hacemos? Hay que servirle, hay que amarles. Hasta que aprendan a servir ¿a quién? A Dios a través de otros. Y enseña a sus hijos, hermano, de chiquititos. Amén. No sea de aquellos hombres o mujeres. No. A mí, mi papá y mi mamá me enseñaron que tenía que servir, que poner esto y lo otro. Mi hijo, mi hija no van a ser siervos. Fíjese qué enseñanza le está dando. Y al rato crecen grandotes, se casan y donde quiera dejan el plato. El hombre, ahí deja los calcetines cochinos, la ropa interior sucia en el baño, todo hediondo ahí. Porque creen que tienen una esclava en casa. ¿O no es cierto? Es su esposa, es su ayuda idónea, es su compañera. No es la sirvienta. Amén. Usted agarre su ropita y si puede, lávela. Es que yo soy hombre. Pues yo también, a mí no se me ha quitado. Porque yo lavo mi ropa, le ayudo a mi esposa y la plancho también. Mal planchado, pero bueno. ¿Sí o no? Fíjese, ¿verdad? A mí me enseñó a planchar un hermano del DF. Porque él trabajó en allá en México les llaman tintorerías. Me dijo, no, así no, brother. Y me enseñó hasta hacerle las rayas aquí, en medio y atrás. Y yo quería que mi esposa así me lo... Y no, dijo, no, pues no puedo. Pues cuando menos yo le hago.
Puro inglés, ¿verdad? Sorry. Miren, hermanos, David ordenó a Salomón a servir a Dios. Primera de Crónicas 28:9. Le enseñó a su hijo a servir a Dios. Usted enseñe a servir a Dios a sus hijos. ¿Sí o no, hermano? Se les cae un papelito a los niños. Es que están chiquitos, de verdad está chiquito, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Se le cae algo? Papi, mira. Y ahí va papá. Pobrecito mi baby. Déjelo que lo levante él. No le va a pasar nada a su ídolo. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué tal la ropita ahí? No, mija, tú estás chiquita, apenas tienes 16. Tú quédate ahí, yo lavo los trastes, tú sí. Ok, mamá. Otra vez como le hago yo, ¿no? Con las uñotas ahí, largotas, así parecen de cuerpos o algo así, pero ahí están. Enséñenla a servir a Dios, porque luego se casan y no vas a saber cocinar nada. No vas a saber lavar los platos, los vas a dejar todos llenos de manteca, de aceite, lo que sea ahí. ¿Sí o no? ¿Usted se quiere casar? Joven, hombre, visite a la hermana y luego vea a ver si sabe lavar trastes. Y usted ve, échale ojo, hermanos, échale ojo, porque usted se va a casar con esa mujer. ¿Amén? No, cuando me case me traigo a mi mamá para que nos ayude. No, sabe que hay mujeres que le sirven a los hijos como esclavos. No, tú vives aquí, tienes que cooperar, jefa. Tienes que hacer esto y esto y otro. Yo creo que los cristianos no debemos de ser así, hermanos. Ya nuestros viejitos los debemos de cuidar, hermanos, de proteger. ¿Sí o no, hermano? Debemos de servirles nosotros a ellos. Ellos ya nos sirvieron muchos años a nosotros. ¿Quién nos limpiaba atrás cuando estábamos chiquitos? Papá y mamá. ¿Sí o no, hermana? ¿Quién nos daba de comer ahí? La comidita. Papá y mamá. ¿Quién nos daba algo cuando estábamos enfermos, que tiene cólico? ¿Cuál cólico? Bien enojados que estábamos, pero nos andaba preocupando por nosotros. Y ahora crecen los viejitos y a muchos viven en México, en Centroamérica, y ni una llamadita a los cristianos que aman a Dios. ¿Sí o no? Van a visitarlos y en lugar de servirles a ellos, esperan ahí que mamá les llegue todo ahí. Ahora sí, jefa, cocina, aquí traigo el billete, compre. Y ya está la viejita, a veces apenas pueden ya con los... ¿O no es cierto? Hermanos, debemos de ser siervos. Enseñemos a los hijos a servir. Les dije primera de Crónicas, ¿qué? 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te deseará para siempre. Pero ¿qué le dice a su hijo? Sírvele con gozo, con regocijo, voluntariamente, no a fuerzas. Hay que enseñar a nuestros hijos a servir, hermano, a Dios. Comenzando, ¿dónde? En el hogar. Imagínense. Se casa el chavo, otra vez no está esperando ahí que la esposa le lleve todo. O se casa y la mujer puro microondas, puro McDonald's, puro Burger King, porque no sabe cocinar. Y vamos a la lavandería. ¿Y esto qué? ¿Se le habla o qué? No saben ni cómo echarle las cuaritas si van a la lavandería. ¿Cuánto cobran ahorita la lavandería, hermano Jesús? Pues dígame cuánto le echa a la máquina de lavar. No, la mire ella. ¿Cuánto, hermano Luis? ¿Ah? ¿Cuánto? 90 centavos. ¿Tú te lavas, hermano? ¿Te planchas? Este es soltero, hermanos. Y sabe lavar, sabe planchar. ¿Sabes cocinar también? Mire, hermanos, lo voy a promover aquí por el internet. A ver si hay una japonesita para acá, hermano. Nuestro servicio a Dios debe ser con reverencia, con respeto, hermano, con temor. Salmo 2:11, así rapidito, vaya conmigo rápido.
Qué bendición. Nosotros vamos a otras iglesias y se goza uno allá, pero no hay como estar en esta iglesia. Ustedes son especiales. Y no creo que quiero que me lleven a los tacos, nada de eso. Ustedes son especiales, hermano. Ustedes son una iglesia muy especial para nosotros. 2:11. Servía a Jehová con temor y alegraos con temor. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Con respeto, con reverencia, ¿sí o no? Nuestro servicio debe ser con gozo, con regocijo, dice el salmista en el Salmo 100. Vaya rápido al Salmo 100. 102. Servía a Jehová con alegría. Venía ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos de servir a Dios? ¿Quejándonos? Ay, no llega el hermano, hombre. Ay, no llega la hermana, hombre. Ay, ya no sé. Pura queja, mejor no hay que servirle así, hermanos. Estamos pecando. ¿O no es cierto? En el hogar. Y tengo que ayudarle a esta mujer con los platos. Tengo que ayudarle con los hijos y ahora me nacieron 2. Qué bendición servir, ¿no es cierto, hermanos? Le estamos sirviendo a Dios a través de los niñitos, a través de la esposa. ¿Sí o no? Y nos falta todo servir a la esposa, hermanos. A veces sale la hermana con una bolsota así pesadota, y ahí va apenas. Y nosotros bien espirituales, orando, leyendo la Biblia, o metidos en la internet, agarrando a ver qué dice en hebreo esta palabra, porque. Y ahí va, y voltea a verla como si nada. Y luego llegamos a la iglesia y vemos una hermana, hermanita, yo le ayudo. Comencemos en la casa. Amén. Amén. Llega el mercado y apenas puede con las cosas. Ni la puerta le abrimos para que entre. Y bolsa y bolsa y bolsa y bolsa. Y nosotros, dale duro, pégale eso. ¿Sí o no? En la tele. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Y los hijos sentados por un lado también mirando a la mamá toda. Y están esperando. Apúrate, mamá, porque queremos comer. Bien que sabe. Nuestro servicio debe ser por agradecimiento, hermanos. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Ven? Servirle a Dios por agradecimiento, hermanos. Tú y yo íbamos al infierno, pero ahora vamos al cielo. Amén. Esta vida terrenal es pasajera, la de arriba es eterna, hermano. ¿Sí o no? La oportunidad de servir voluntariamente es aquí, hermano. Dale a la carne, ¿verdad? Para que no nos controle y dejar que el Espíritu Santo nos convenza que debemos de ser siervos los unos a los otros. Amén. Yo llego temprano a acomodar todo esto porque yo quiero que cuando lleguen los hermanos ya no se preocupen por nada. ¿Sí o no? Yo llego temprano, abro las cortinas, pongo las sillas porque yo quiero que cuando lleguen los hermanos todo esté así. Ya todo. ¿Sí o no, hermanos? Yo llego temprano porque van a llegar niños acá, voy a acomodar mi aula de clase, yo tengo todo listo aquí para cuando lleguen esos niños con gozo. Pero la carrera, imagínense, hasta se pueden tropezar en los escalones. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo no llego aquí como barriéndome como los beisbolistas. Yo llego con tiempo. Y me voy a platicar con los hermanos, por eso nos conocemos. Por eso conocen al pastor, porque si el pastor llegara nada más a predicar, ustedes no lo conocieran. Y así hay algunas iglesias y ahí está grabado. Que nomás les llegan ahí y entran y predican y se van y el pastor. ¿Cómo se llama el pastor? ¿Cuánto tiempo tienes? Como 3. ¿Cómo se llama el pastor? ¿Y la esposa? ¿Es casado? ¿Sí o no? Porque a veces ni la esposa aparece. ¿Sí o no? Ay. Hermano, hay que servir a Dios, hay que servir a Cristo, hermanos. Hay que servir a los hermanos. Hay que servir, hermano, como Jesucristo nos enseñó aquí. ¿Servir a quién? A los hermanos. El apóstol Pablo era un siervo de Dios, por eso servía a los hermanos. Mira en Gálatas, por favor. Ya casi terminamos.
Gálatas capítulo 1. Mira el 10. Pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de quién? De Cristo. Y él en varios libros dice que él es siervo de Jesucristo. Amén. Debemos de ser en nuestro servicio misericordiosos, hermano. Amén. Aunque no lo merezca la otra persona, aunque no lo merezca, debemos de ser siervos de ellos. Aunque no lo conozca, debe ser siervo misericordioso de la gente, hermano. Ahí está la parábola del buen samaritano. Pasó un líder ahí, un sacerdote, lo vio, fue de lejos. Pasó el otro, el que ayudaba ahí en el templo, todo eso, y de paso, hasta que pasó este hombre misericordioso, el samaritano, lo miró, lo llevó, le curó las heridas, pagó y dijo, y si le falta algo, cuando venga, yo te lo pago. ¿Lo conocía? No. Pues yo ni lo conozco, no conozco al hermano, póngase a servir a Dios. Es una oportunidad para conocer a los hermanos. Hermano, más comidita. Hermano o hermana, ¿otro cafecito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué andas haciendo tú ahí ofreciendo al hermano? ¿Qué andas tú ahí ofreciendo a la hermana? Ya te miré, ya te caché. A la hermana le andas llevando comida. Pues entonces llévesela a usted, pues. ¿Y yo por qué? Pues entonces ¿quién va a servir? Estoy hablando por parábolas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A lo mejor le cayó a alguien. Y que estás por dentro de tu corazón, está diciendo, dígale, pastor, dígale, pero no te atreves a decirlo. Hermanos, recuerde, nuestro servicio tiene que ser sincero. Debemos de actuar como un esclavo que sirve a otros por amor a Dios. Amén. Por amor a los hermanos. Por agradecimiento a Dios. ¿Sí o no? Y por obediencia, porque el Señor nos manda a ser siervos los unos de los otros, hermano. El que quiera ser primero, tiene que ser siervo de los demás. En esta iglesia, el que quiere un liderazgo, tiene que manifestarlo primero siendo siervo de la iglesia. Y ustedes saben que así es aquí. Amén. Amén, hermanos. Hay que servir primero. No ofrenda bien. Vente, hermano. Diácono. Trae un carrazo de seguro que buena ofrenda. Hermano, líder. No. Amén. Y luego llega el de la bicicleta. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Que llega el del anillo grandote, siéntese aquí enfrente. Y llega el pobre, tú allá atrás. ¿Cómo sientan abajo? ¿Sí o no? A todos les debemos de servir, hermano. A todos los debemos de tratar como igual. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Servir a Dios, servir a Cristo y servir a la gente. Y termino con mis acostumbradas preguntas. ¿Tú eres un siervo incondicional de Jesucristo? ¿O eres un siervo quejón, llorón, chillón? ¿Es un siervo que aguanta? ¿Verdad? Aunque otros no te agradezcan, aunque otros no te palmen, porque tú le sirves a Jesucristo, o quieres reconocimientos, quieres premios, quieres una Biblia, quieres uno, porque antes daban eso, una Biblia que traiga más almas. ¿O no es cierto? Que estamos así años allá atrás. No era el pastor que está aquí, ¿no? Siempre algo al que traiga más gente. Y se paraban ahí. ¿Cuántas almas tú? 5.
Amén. 10, mejor esto. 10, 15, 20. Y luego coronaban a una hermana. Yo no tengo miedo, porque estoy diciendo la verdad. Le ponían su capa roja, así como la que trae mi esposa. Ella me conoce. Pastores mexicanos le dicen que cómo me aguanta. ¿Cómo aguanta usted a su esposo? Pues ya se casó y hasta que la muerte nos separe. Ponen su corona, ¿verdad? Su coronita. Y su ¿cómo se llama el que pone aquí? El cetro, ¿no? Y pasaban por todo. Y a rato no hacían nada y ni aparecían en la iglesia. Porque le estaban sirviendo ¿a quién? A los hombres. Usted no sirva a los hombres, sírvale a Dios, sírvale a Jesús. No le sirva al pastor, a los líderes de su ministerio, sírvale a Dios. Amén. Que el que lo va a bendecir no va a ser el pastor ni los hermanos, va a ser Dios. Y sí usa a los hermanos, usa a las hermanas para bendecirnos, ¿sí o no, hermanos? Pero sirvamos a Dios. Y si usted se va a convertir en un siervo incondicional de Jesucristo, agárrese, porque le van a venir críticas, le van a atacar, le van a tratar, el diablo trata de desanimarnos y usa a la misma familia de la fe o del hogar, de la casa, para lograrlo. Amén. ¿Cómo vamos a seguir adelante y no nos vamos a desanimar? ¿Qué hablamos en la mañana? Orando, perseverando y velando. ¿Con qué? Con la acción de gracias. Y oremos por otros. ¿Sí o no? Porque la oración es poderosa. Ahí tengo un mensaje que uno de estos días lo voy a traer. Que las batallas y las guerras espirituales se ganan antes por medio de la oración. Amén. Antes se gana. Antes de que venga la batalla, se gana, pero por medio de la oración. Así las ganó Jesucristo. Amén. Pero si tú no oras, no vas a ser un siervo de Jesucristo. Nunca vas a ser una sierva de Jesucristo. Porque muchas cosas van a venir a tu mente y a tu corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Porque al Señor servimos y lo que tenemos del Señor es. La Biblia dice que del Señor es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Habitan. Y yo que soy administrador de ese dinerito que tienes, de las cosas materiales. Padre, te damos gracias, Padre,